Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Buenos días, ¿me escucha bien? Hola Milton, sí, te escucho perfecto. Muy buenos días a ti y a todos quienes nos siguen en esta entrevista. Gracias por acompañarnos y bueno, hablemos del tema derechos colectivos. La Mesa de Derechos Colectivos que firmó un acuerdo, 55 están dentro de esta mesa, ¿verdad? Así es, esta, Milton, ha sido una de las mesas, diría yo, más complejas en términos de la cantidad de temas o la diversidad de temas que tiene el tema de derechos colectivos. Esto no solamente abordaba el tema de educación intercultural bilingüe y la etnoeducación, que es el tema que precisamente es de nuestra especialidad, por así decirlo, como Ministerio de Educación, sino que también como Ministerio de Educación fuimos nombrados como líderes, por así decirlo, de esta mesa completa de derechos colectivos en donde se trataron una diversidad de temas que tenían que ver, por ejemplo, con temas que tienen que ver con consulta prelegislativa, temas que tienen que ver con el Ministerio de Ambiente, temas que han tenido que ver con el Ministerio de Cultura y Patrimonio, entre otros. Estuvimos más de 30 instituciones educativas en esta mesa de diálogo trabajando sobre toda esta diversidad de temas y también tuvo una particularidad, que es que dividimos o se subdividieron los temas en dos actas. Una primera acta que trató específicamente los temas de educación intercultural bilingüe con esos primeros 14 acuerdos y una segunda acta para completar el resto de los temas que la mesa evaluó. Y allí vimos en educación intercultural bilingüe sobre todo cómo aterrizar, Milton, lo que ya está prevista en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, toda vez que la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación se crea en la misma ley a través del artículo 87 y que sus atribuciones en el artículo 88 ya están debidamente señaladas. Y es la misma ley la que plantea autonomía técnica financiera de esta institución, de la Secretaría, que es además una institución que pertenece al Ejecutivo, que debe trabajar articuladamente con el Ministerio de Educación, porque así como también se respeta un sistema de educación intercultural bilingüe y de la etnoeducación en esta ley, también se habla de la unicidad de un único sistema nacional que debe tener coherencia. Por lo tanto, son dos sistemas que deben hablar entre sí y este sistema de educación intercultural bilingüe debe responder a este espíritu de un sistema nacional. Y es así como se adelantó este diálogo para precisamente establecer cómo hacer una transición o una transferencia de competencias a la institución que sea una transferencia responsable en un proceso en donde ya cuenten con el presupuesto, que cuenten con las capacidades técnicas. Y esto ya lo veníamos trabajando desde el Ministerio de Educación y con la Secretaría antes de las mesas de diálogo, inclusive, en donde se había, por ejemplo, contratado ya más de 30 personas especialistas en cada una de las lenguas que puedan trabajar y mejorar la cantidad de recursos que tenemos disponibles en educación para cada una de estas mesas. Por lo tanto, vemos allí ya el aterrizaje específico de todos estos temas que son de suma importancia para poder hacer realidad esto que recurrentemente salió en las mesas de diálogo, que es cómo alcanzar ese Estado plurinacional que está en la Constitución, hacerlo en la diversidad que tiene nuestro país, pero también respetando esta unicidad del Estado ecuatoriano. Este Estado plurinacional también, la educación intercultural bilingüe también es parte de un Estado plurinacional que incluye cosas más que incluso son políticas y más allá del tema educativo. Ahora, de este acuerdo nacerá el Ministerio de Educación Intercultural Bilingüe y de Educación o una secretaría con rango de ministerio. Nace la conformación del Consejo Plurinacional Bilingüe. Milton, no, realmente no es a través de los acuerdos que nacen, sino que nacen a través de la ley promulgada por la Asamblea Nacional Claro. en la reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. En esta ley
los artículos establecen la creación de este sistema y el sistema está conformado por varias instituciones educativas. La estructura del sistema de educación intercultural bilingüe y la etnoeducación, según el artículo 83 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, tiene 4 actores. Tiene la Autoridad Educativa Nacional, es decir, el Ministerio de Educación como parte de este sistema de educación intercultural bilingüe de la etnoeducación, el Consejo Plurinacional del Sistema Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación de los Pueblos y Nacionalidades, una institución colegiada que debe ser creada según esta misma norma a través del Consejo Nacional Electoral y este consejo, del cual también participa la Autoridad Educativa Nacional, es quien luego designa al tercer actor, que es el secretario o secretaria de la Secretaría del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación, y el cuarto actor son los centros educativos comunitarios interculturales bilingües y de la etnoeducación. Ellos conforman este sistema. Ambas instituciones, la Secretaría y el Consejo, se crean a través de la ley. Lo que hemos determinado en las mesas es que hubo una creación previa de la Secretaría, que fue una creación a través de decreto ejecutivo, que fue expedido antes a la reforma de la ley orgánica. Por lo tanto, fue un decreto previo que, una vez sale la ley, debe ser derogado porque ya tiene una norma que dicta, digamos, o que habla sobre el tema de la creación de la Secretaría y que está por encima de ese decreto por ser una norma de posterior y de mayor jerarquía. En este sentido, la Secretaría pasa a ser parte del sistema por ley, se elimina ese decreto previo y uno de los acuerdos es que precisamente conjuntamente se definan cuáles van a ser las propuestas que se envíen desde esta mesa de trabajo que se conforma a través de las mesas de diálogo al Consejo Nacional Electoral para crear el Consejo Plurinacional y algunas recomendaciones que expediría esta mesa también de cómo debería ser el proceso de selección de ese secretario que está ya previsto en la ley, pero que no tenemos todavía el detalle. Y el Consejo Nacional Electoral pues también tiene este rol fundamental. Y luego, a su vez, también se acordó que el secretario tenga rango de ministro. Esto no quiere decir que la secretaría se eleva a nivel de ministerio. Sí es parte del Ejecutivo, es parte del gabinete a nivel de secretaría. Cosa similar pasa, por ejemplo, con la CENESID. La CENESID es una secretaría cuyo secretario tiene un rango de ministro, ¿no? El rango de ministro tiene que ver más bien con el manual de puestos, por así decirlo, pero que no modifica en ningún sentido el nombre o las atribuciones y competencias de la Secretaría que ya están previstas en la propia ley. Ahora, primero, ¿para cuándo, ministra, se esperaría la conformación de este consejo? ¿Hay un plazo establecido, trazado? La ley no establece un plazo final para el Consejo Nacional Electoral. Lo que sí acordamos en la mesa de diálogo es conjuntamente trabajar con el Consejo Nacional Electoral para que esto suceda lo más rápido posible. El Ministerio de Educación y la Secretaría, incluso antes de las mesas, ya habíamos mandado unos oficios al Consejo Nacional Electoral para impulsar que se cumpla con estos artículos de la ley y avanzar en ese sentido. Hemos sí puesto un plazo para conformar esta comisión mixta que va a ser la veeduría o este seguimiento después de las mesas de diálogo a que los acuerdos se cumplan, y parte del rol de este grupo mixto del Ministerio de Educación y de las organizaciones sociales va a ser justamente impulsar que esto suceda en el menor plazo posible, sin que esto implique que podamos poner nosotros un plazo, porque mal haría una mesa de diálogo conformada precisamente por el Ejecutivo en establecer criterios o establecer plazos a otra función del Estado. Por lo tanto, allí tenemos que ser, o a otra organización del Ejecutivo o del Estado que tiene otras competencias. Por lo tanto, allí tenemos que ser todos cuidadosos de esas competencias y respetar esos procesos. Sin embargo, sí impulsar para que esto se cumpla en el menor tiempo posible. Ahora, un reto importante será el tema del diseño de la malla curricular que se adapte a los pueblos y nacionalidades del Ecuador. Aquí, digamos, es un reto importante porque no es solamente una nacionalidad, no es un solo pueblo, una sola comunidad. Eso por una parte. La otra, el sistema intercultural inclusivo, desde la educación inicial hasta el bachillerato. Así es, porque cuando estamos hablando de un sistema educativo intercultural, cosa que no es novedad para el Ecuador, porque esto no es producto ni de estas mesas de diálogo ni de la última reforma de la ley.
Recordemos que ya en el 2012 la ley de educación se denomina Ley de Educación Intercultural bilingüe, y el tema bilingüe estaba en un capítulo de la ley y habla de una educación desde la perspectiva intercultural y desde la mirada de un Estado plurinacional y muy diverso, con 14 lenguas de 14 nacionalidades, además de otros pueblos. Por lo tanto, cuando hablamos de inclusión en el Ministerio de Educación y en la propia norma, no solamente estamos hablando de la inclusión, por ejemplo, de personas con discapacidad, estamos hablando de la inclusión de todos los niños, niñas y adolescentes para garantizar ese derecho y este también derecho que tenemos cada uno de nosotros en aprender a nuestro ritmo, de aprender en nuestro contexto, de aprender en nuestro entorno. Por eso, al inicio de la gestión del presidente Guillermo Lasso y el plan de trabajo del Ministerio de Educación tenía este eje que ustedes recuerdan se llama Todos. Y en este eje hablábamos precisamente de la contextualización del currículo a las distintas realidades, no solamente a las lenguas, sino también a diversidad de elementos, por ejemplo, que tienen que ver con la ubicación geográfica, con la vocación productiva del territorio, las diferencias urbano y rurales y las dinámicas urbano-rurales que tiene nuestro país. Todos estos deben ser considerados en la política pública educativa para que verdaderamente tengamos una educación pertinente. Y las lenguas es una de ellas. El currículo y la ley de educación plantean que existan currículos específicos para la educación intercultural bilingüe, esto en el marco de un modelo de educación intercultural bilingüe que en el próximo año 2024 cumple ya 10 años. Esto tampoco es nuevo, pero lo que se habló en las mesas de diálogo es cómo este MOSEIB, este modelo de educación intercultural bilingüe, verdaderamente puede cobrar vida y mejorar la calidad de la educación intercultural bilingüe que hoy existe, que vemos que todavía en muchos aspectos está rezagada y por lo tanto requiere de una inversión y requiere de un acompañamiento y un liderazgo de la Secretaría, pero también del Ministerio de Educación. Y allí es cuando vemos que tampoco estamos en cero. Hemos trabajado ya desde esta administración, pero también en administraciones anteriores en elaboración de guías, de instrumentos pedagógicos, de aterrizaje curricular, de libros de texto en lenguas de las nacionalidades, y tenemos una enorme diversidad de recursos educativos interculturales, bilingües y de la etnoeducación. Y en el 2022 hemos trabajado, por ejemplo, Milton, para darte un ejemplo, solamente en nuestra administración y con el secretario Rómulo Antún, 249,000 guías de autoaprendizaje para 14 nacionalidades en diferentes unidades ya han sido entregadas en las instituciones educativas. Hemos elaborado instrumentos pedagógicos curriculares con lineamientos de planificación microcurricular intercultural bilingüe. Hemos elaborado y la Secretaría ya ha puesto en práctica un sistema informático para la certificación de suficiencia lingüística en las 14 lenguas que permita que los docentes que están en el sistema de educación intercultural bilingüe certifiquen dominar la lengua en la que tienen que enseñar para que los niños puedan aprender. Y hemos acordado en las mesas también un elemento fundamental, que es que los docentes que manejan la lengua respondan y sean manejados directamente por la Secretaría, es decir, esta nómina pasa a la Secretaría, pero respetando, por ejemplo, los concursos de méritos de oposición, que están en la misma ley y siguiendo el mismo proceso, sin hacer en ningún caso una asignación a dedo o peor aún, paralela a la que existe ya establecida en la norma, sino siguiendo la misma lógica. Hemos acordado también que estas instituciones tienen que tener docentes especialistas en otras áreas, no solamente los docentes generalistas en cada una de las lenguas, sino también, por ejemplo, un bachillerato requiere de docentes especialistas en distintas asignaturas. Esos docentes los seguirá proveyendo el Ministerio de Educación, estarán en nómina del Ministerio de Educación y asignados a la Secretaría. Por lo tanto, seguirá existiendo pues y debe seguir fortaleciéndose esta relación entre las dos instituciones que forman parte de este sistema o subsistema de educación intercultural bilingüe, que a su vez hace parte del Sistema Nacional de Educación que regula la educación desde la educación inicial hasta el bachillerato. Bueno, aparte del tema educación intercultural bilingüe, dentro de esta mesa de derechos colectivos, ministra, está también el tema de justicia indígena, consulta previa, libre e informada, organización y autodeterminación de los pueblos, tierras, territorios, frecuencias de radio, salud intercultural. Son temas que competen también a otras carteras de Estado, pero es un tema solo como información de abanico amplio para haber alcanzado los acuerdos que se alcanzaron. ¿Usted espera que el viernes, cuando terminen las mesas, digamos el jueves termina ya el trabajo en sí, el viernes se hace el cierre simbólico, pero cree que todo bien al final?
Bueno, eso es nuestra expectativa. Hemos visto que si bien dentro de este proceso hay temas en donde no hay un acuerdo y las actas se firman como tal, es decir, el mecanismo Milton lo que ha planteado es que en las mesas se firman unas actas en donde reconocemos los puntos que hemos encontrado un acuerdo y un acuerdo tampoco es que se haya concedido absolutamente todo en cada punto, es que hemos encontrado un punto intermedio, hemos encontrado un acuerdo. En donde hay un acuerdo, entonces se plantea como tal el acuerdo, la redacción del acuerdo y el seguimiento del mismo, y donde no hay un acuerdo, donde hay un desacuerdo, donde no hemos podido encontrar un punto en común y existen dos posiciones que no han encontrado un punto intermedio, también en el acta figuran estos desacuerdos. En el caso específico de la Mesa de Derechos Colectivos fueron 3 de estos desacuerdos y estos figuran como tal, pero vemos que son la gran mayoría de los puntos que se trataron, hemos encontrado una salida legal, hemos encontrado un acuerdo, hemos ambas partes cedido, digamos, para buscar un punto en común. Este ha sido el espíritu de las mesas y yo aspiro que con ese mismo espíritu y toda vez que la gran mayoría de puntos que se han tratado han sido sujetos a acuerdos, esto lo que haga es fortalecer el espíritu democrático del pueblo ecuatoriano y entender que este mecanismo histórico, que ha sido un referente para nuestra región y para el mundo, en donde la política pública se pueda realizar y las diferencias se puedan solventar a través de mecanismos de diálogo, incluso cuando parecería que las dos posiciones tienen puntos completamente opuestos, es posible. Y esto también habla de la vocación democrática que tiene el país. El país no quiere movilizaciones y paros, queremos una cultura democrática para encontrar soluciones y encontrar posiciones a través del diálogo u otros mecanismos democráticos que sobre todo busquen afectar lo menor posible el correcto desenvolvimiento del resto de los derechos de la ciudadanía, la libre movilidad, el trabajo, etcétera. En esta mesa, efectivamente, tú lo mencionaste hace un momento, tenemos una enorme cantidad de temas y sin embargo hemos visto que el espíritu de quienes están sentados en la mesa y quienes se han sentado en la mesa de lado y lado ha sido también buscar una solución. Y creo que también es encontrarse en un ejercicio en donde como ciudadanía tenemos que tomar una lección o aprender esta lección de respeto a esa enorme diversidad del país. Mi postura, mi posición no es única, mis circunstancias no son la única a considerarse. Somos un país sumamente grande y tenemos que también ver y visibilizar rezagos que existen, no se puede tapar el sol con un dedo y buscar como país soluciones a temas que tienen que ver con esos rezagos y que puedan atender a poblaciones tradicionalmente excluidas. Vemos que todavía aquí hay un largo camino por trazar, evidentemente un gobierno que tiene un año 4 meses, vamos a llegar a un año 5 meses en la administración, no puede solucionar todos los problemas estructurales en muy poco tiempo y esta es una tarea conjunta a ciudadanía, gobiernos nacional, locales, que tiene que ver con organizaciones sociales. Todos tenemos que hacer parte de la solución de algunos de estos problemas estructurales, muchos de ellos que se tratan en las mesas, por ejemplo, y que están vinculados a derechos colectivos, derechos reconocidos en la Constitución que muchas veces como ciudadanos desconocemos, no sabemos en qué consisten, qué son los derechos colectivos que son reconocidos en la Constitución, cómo estos derechos conviven con los derechos civiles, políticos, sociales del resto del país. Y esto es también una tarea pendiente, conocer más, y ese ha sido uno de los acuerdos también de la mesa, difundir más los derechos colectivos, que se entienda que son, hacer una pedagogía a la ciudadanía sobre los derechos colectivos, que nos conozcamos mejor como ciudadanos, y esto solo puede fortalecer al Ecuador. Siempre que podamos encontrarnos, conocernos más, esto va a fortalecer a nuestro país, y creo que yo aspiro que este buen espíritu, este espíritu de encontrar los acuerdos se mantenga y que cuando deban cerrarse las mesas, pese a los desacuerdos que existan, la vocación sea una vocación de continuar al diálogo, de cerrar este momento y como lo ha dicho el ministro Jiménez, continuar con otros diálogos. Ahora estamos en la mesa número 11 con mujeres, por ejemplo, para los temas de violencia.
y que siga siendo la tónica del país. Será la tónica de este gobierno sin duda. Nosotros hemos, con Ministerio de Educación, sido un ejemplo de aquello, con 40 mesas de diálogo para la elaboración de un borrador de reglamento a la ley, mesas de diálogo con estudiantes, la construcción participativa del Plan Nacional de Formación Permanente, la evaluación de las necesidades para la reforma del bachillerato también con el territorio, y esta es la forma de poder construir propuestas que tengan sostenibilidad en el tiempo y sobre todo que respondan a los intereses ciudadanos. Uno de los ejemplos de participación que a mí más me gusta en el Ministerio de Educación ha sido esa gran encuesta de los futuros de la educación, que ya tiene 2 tomas, en donde le hemos preguntado a los estudiantes, pero también a los adultos, qué esperan de la educación del país, qué quieren aprender los niños, cómo quieren aprender, y responder con una reforma que contemple y que considere estos deseos, estos criterios de los propios beneficiarios y titulares del derecho a la educación, que son esos niños. Y fíjate tú, Milton, que a veces los intereses coinciden, y nosotros hemos hablado de una transición ecológica cuando preguntamos a los niños y a los jóvenes qué quieren o qué les preocupa más del futuro. Es precisamente el desarrollo sostenible, el cambio climático y los temas ambientales. Por lo tanto, este es uno de los temas que estamos introduciendo con fuerza en los temas de reforma de libros, de la elaboración de nuestro marco curricular y de la reforma del bachillerato. Ministra, solo tengo un tema para terminar, que es diferente al de las mesas de diálogo, que tiene que ver con la seguridad. ¿Hay algún plan que se está haciendo en conjunto con la policía para dar protección a las escuelas? Hace unos días matan a una madre afuera de una escuela en Guayaquil. Hay información de que estas cosas que están pasando con la criminalidad son motivo incluso para que los padres no manden a sus hijos a las escuelas. Así es, y bueno, esto es una gran preocupación de todas las familias a nivel país, y obviamente todos estos casos son de gran preocupación para el Ministerio de Educación. Nosotros mantenemos una relación constante con el Ministerio de Interior y con la Policía Nacional para evaluar todas las denuncias que existen y también los casos que se presentan. Lógicamente hay provincias en donde esto se ha presentado con niveles más preocupantes, como es el caso de Guayaquil y el caso de Esmeraldas, y allí tenemos pues también un despliegue mayor por parte de la Policía Nacional. Ya habíamos anunciado, lo había anunciado el exministro Carrillo, y ahora lo estamos trabajando con el ministro Zapata, el despliegue ya después de esta primera fase de pilotaje de esa patita del Plan Escuela Segura, que tiene que ver con la seguridad de nuestros estudiantes, además de esa otra pata que tiene Escuela Segura, que es la seguridad en caso de riesgos por desastres naturales. Entonces, son desastres naturales y la seguridad de nuestros estudiantes. Y en cuanto a la seguridad que tiene que ver con estos altos índices de violencia en algunos entornos, es precisamente, existe o hemos diseñado un protocolo que será implementado por la Policía Nacional al ser conjuntamente con el Ministerio del Interior el responsable de la seguridad, en articulación con el Ministerio de Educación. Se hizo primero una identificación o la creación de un índice, Milton, para poder ver cuáles instituciones educativas están ubicadas en los lugares de mayor complejidad, puntos calientes, y allí es donde estamos trabajando más. En Guayaquil hemos ya tenido un despliegue muy importante en más de 200 instituciones educativas con patrullaje de policías a la salida y a la entrada de las instituciones educativas. Hemos hecho un primer análisis de esta primera fase y esperamos seguir mejorando la comunicación de este plan, pero también fortaleciendo los distintos ejes de este plan. Es un plan que tiene un eje preventivo que está más a cargo del Ministerio de Educación, por así decirlo, en información y trabajo con la ciudadanía sobre cuáles son las vías de denuncia, cuáles son las actividades de prevención de violencia, porque no solamente estamos hablando de la delincuencia, sino también a través de estas capacitaciones reducir la violencia, reducir el consumo de sustancias como ilegales como son las drogas, la denuncia de expendio, por ejemplo, de drogas en inmediaciones de instituciones educativas para que esto pueda ser atendido de manera inmediata. Y hemos también acordado que la Policía Nacional tenga un delegado por distrito educativo que sea la persona responsable de ese vínculo con las instituciones educativas de los distritos de cada uno de estos sectores, mejorando así pues los niveles de seguridad, a la vez que pues las instituciones a cargo de la seguridad del país, el Ministerio de Defensa, el SNAI, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, siguen
trabajando en ese plan integral de seguridad que también a su vez pues mejorará las condiciones de seguridad de todo el entorno, ¿no? Porque no podemos trabajar la seguridad de las instituciones educativas aislada de la realidad del resto de su entorno. Bueno, ministra, ya tenemos tiempo de ahondar más en este tema de educación. Por lo pronto, en el tema político terminan las mesas este viernes. Ojalá que el diálogo continúe y la paz se mantenga. Gracias. María Brown, ministra de Educación, buenos días.